Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, estimados hermanos, una vez más Dios nos permite poder meditar esta palabra que nos llena el corazón, que nos consuela, que nos conforta, porque la palabra de Dios siempre es eficaz en el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios siempre viene a fortalecernos en el camino de la salvación, en el camino del bien. Pues ahora nos disponemos a escuchar esta palabra tomada de San Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oír, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Dios no permite que la prueba supere nuestra fortaleza. Dios, en su gran amor, no permite que la fuerza del mal sea más poderosa que el bien que ha puesto en tu corazón. El Evangelio de este día nos muestra cómo el Señor fortalece a sus apóstoles. Pero si nos preguntamos, ¿y por qué el Señor no llamó a los demás? Sino que llamó solo a 3, ¿y acaso no eran 12? Y podemos tener tantas respuestas, pero el designio de Dios muchas veces no lo entendemos. El obrar de Dios es un obrar misterioso, pero a la vez providente. Él sabe a quién le da, Él sabe a quién le retiene. Dios sabía que la fortaleza que les daba en la transfiguración tenía que ser una fortaleza que se transmita a los demás. Y por eso podemos decir que Dios no se les transfiguró a los 12, porque estos otros 3, los 3 que tuvieron esa dicha de ver la transfiguración, pues ellos tenían que fortalecer a los demás con su buen ejemplo, con su buen testimonio. Y una frase que me gusta, que me impacta, es cuando dice la palabra que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. También, y esta es como una segunda enseñanza, Dios
quiere tomarte, tomarme, tomarnos consigo para llevarnos al encuentro con Él a través de la oración. Quizá como los discípulos, también nosotros no conocemos del todo a Dios. Andamos con Él, pero de pronto sentimos que Él no nos ayuda. El famoso silencio de Dios que hace que tantos cristianos se alejen del Señor, porque dicen, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me atiende. No es que no te atienda, no es que no te ame. Lo que sucede es que Dios sabe el momento propicio para actuar. Y así como un papá sabe en qué momento va a satisfacer a su hijo comprándole lo que él está pidiendo, así también Dios sabe qué momento es el ideal para que tú puedas recibir lo que estás pidiendo. Pero Jesús nos enseñó a pedir siempre y a decir incluso que la oración con perseverancia es eficaz, cuando nos puso la parábola de aquel que llegó a pedirle para darle de comer a un amigo que le había visitado, porque no tenía nada. Y Dios dice, le aseguro que no se va a levantar por ser su amigo, sino para que deje de molestarle. Dios, en su gran amor, elige a estos 3 discípulos, los toma consigo, y que también ustedes y yo podamos sentirnos tomados por Dios e invitados para llevarnos a lo alto. Dice que se los llevó aparte a una montaña alta, lo que conocemos como Monte Tabor. El Monte Tabor para cada persona, para cada uno de nosotros puede simbolizar cuando vamos a oración, cuando recibimos consejos, cuando leemos la palabra de Dios. En esos momentos podemos tener ese encuentro con Dios. En ese momento podemos recibir esa indicación de Dios. Y en ese momento el Padre nos dice, así como le dijo a estos 3 hombres, a Santiago, a Pedro y a Juan, le dice, este es mi Hijo, el amado. Y vemos aquí en este Evangelio al Padre presentando a su Hijo. Y luego de presentar a su Hijo, Él nos da como una orden, porque es un imperativo. Escuchadle, escuchadle. Aquel que no escucha a Dios, por lo general, experimenta lo que experimentó Judas. Se vuelve un traidor. Y ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios. Escuchemos a Jesús. Y se le escucha a través de la palabra. Se le escucha a través de la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando oramos, nos fortalecemos con Dios. Los 3 discípulos quedaron sumamente fortalecidos. Cuando vieron a Jesús, su rostro dice que cambió. Su vestuario dice que se volvió blanco como la luz. Nuestro arzobispo nos decía, citando a los santos padres de la iglesia, que no es que Jesús se haya transfigurado, sino más bien que los 3 discípulos tuvieron la dicha de verle, tuvieron la capacidad de poder verle tuvieron la oportunidad de verle con los ojos del alma, digamos, verle en toda su realidad, en todo su resplandor, porque en tantas veces no somos capaces de ver a Dios.
Y entonces estos discípulos recibieron por un momento la gracia de ver a Jesús con toda su divinidad, porque el rostro de Dios, sus vestidos son siempre así, resplandecientes como el sol, blancos como la luz. Y esto lo pudieron ver cuando estaban en la montaña. Así también nosotros cuando vamos a la oración podemos encontrarnos con Dios. Cuando vamos a la oración podemos nosotros descubrir que Dios es un Dios que nos escucha, es un Dios que nos fortalece. El objetivo de la transfiguración fue fortalecer a los discípulos, porque venían momentos bien difíciles y es necesario conocer la meta. Y una última enseñanza, son tantas las enseñanzas, pero por cuestión de tiempo, pues vamos a quedarnos con estas. Otra de las enseñanzas es que para poder llegar a la resurrección, para poder llegar al cielo, tenemos que pasar por el dolor. Tenemos que pasar por esos momentos duros, por esos momentos difíciles. Por eso no nos extrañemos de esos momentos en los cuales nos sintamos solos, porque es parte de esa purificación, es parte de esa vida humana que tenemos que experimentar en esta tierra. Jesús mismo se quedó solo en un momento. Aquellos ante los cuales se había transfigurado le abandonaron. Y entonces uno puede decir, vaya, entonces significa que de nada sirvió la transfiguración. Los discípulos sabían el camino, pero también su condición frágil no se les había terminado. Todavía los discípulos no tenían esa capacidad, esa fuerza, hasta que vino el Espíritu Santo, que tuvieron esa capacidad de beber el cáliz del dolor, el cáliz del sufrimiento. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude a ser valientes en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles, ese miedo, esa debilidad que tenían, fue transformada en valentía. Que también Dios nos conceda la gracia de que cuando llegue el dolor, porque va a llegar, cuando llegue la desesperación, cuando lleguen esos problemas difíciles, que nosotros podamos tener la confianza de que Dios no nos abandona, que seguimos a un Dios que está vivo, a un Dios que es luz, que destruye las tinieblas, que disipa las tinieblas. Con la transfiguración, los discípulos tuvieron la certeza de que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. También con tu oración vas a descubrir que Jesús es el Dios que te conforta, el Dios que te sustenta, el Dios que hace que tu vida sea transformada, que hace que tu vida sea renovada. La Virgen te custodie, te guarde y te bendiga, ahora y siempre, te guarde en su corazón inmaculado.